Bienvenidos a este podcast Dreamcatchers Merodeando, donde literalmente merodeamos por distintos temas. En el último capítulo merodeamos sobre los refritos. Y mira que se nos quedaron cosas en el tintero. En el tintero, es o sea, verdad. literalmente nos quedamos sin hablar de un montón de cosas. Estábamos luego, después de que lo terminásemos, Sí, lo de diciendo H2O, teníamos con que las hablar de sirenas de esto". Mako y Sí. Rebelde, un montón de cosas más. Pero en este vamos a merodear por otro tema y es el tema de los videojuegos. ¿Son tan malos como dicen o los demonizan? Así que vamos a merodear un poco por ese tema. Yo soy Noa, vuestra presentadora de este nuestro podcast, y ella es Nidia, la otra presentadora de este nuestro podcast. Hola a todos, yo creo que ya se nos va conociendo poco a poco, Noa? Poco a poco. Sí, como veis, estamos metiéndonos en varias ramas que están relacionadas con el arte, así que yo creo que sobre todo nos vamos a merodear por esos lares, ¿verdad? Claro, con el arte, con en sí lo que es lo audiovisual, porque justamente hoy vamos a hablar de videojuegos, que curiosamente es algo en lo que sé bastante. Además, no mucho, pero bastante. el Bueno, tema digo del no día- mucho, no sé si considerar mucho, o sea, no sé cómo considerarme, sé de videojuegos, ¿vale? Sí, se puede decir que Noa se ha criado desde muy pequeñita con videojuegos. Bueno, como la mayoría de gente hoy en día, creo yo. Sí, la verdad, como la mayoría de gente, pero bueno, ella es un poco de otra generación. Ya me estás llamando vieja, tío. Semi-millennial, es que los millennials ya sí. estamos un poco... Sí, ya. Ahí, ¿eh? Sí, yo no, o sea, yo soy del 97, entonces estoy en esa nube que no llega a ser millennial ni Z, porque mientras sí que no crecí con las invenciones, bueno, sí, con algunas sí, porque yo viví un montón de cosas que se iban inventando. Ahí está. Pero estás en el limbo. sí, los Z como que se supone que lo que nos diferencia es la tecnología, que los millennials crecieron mientras se iba creando y que los Z ya lo tenían. Y yo estoy en ese limbo donde ni lo uno ni lo otro. O sea, es cierto que ya la tenía, pero también se iba creando, entonces Sí. es como... "Mua". No, además es que cada año nos cambian, a los del 95 hasta el 2000 cada año nos cambian, cada año nos dicen una cosa. Así que no se sabe, siempre hay una nube. En cada cambio de generación siempre hay unos años que es una nube que flota. Es verdad. Es un limbo. Eso, podríamos hacer también un podcast sobre eso, porque creo recordar que no, además incluso hizo una investigación Sí, sobre hice el una tema de las investigación sobre generaciones. generaciones y tal. Pero bueno, ese no es el tema Eso del día de es. hoy. Hoy Vamos a el hablar de tema- videojuegos. Eso es. Y en particular lo que vamos a hablar es, ¿los videojuegos son malos? Esto me hace la verdad bastante ilusión porque es un tema que nosotras damos en otro ámbito profesional, ¿verdad? Sí, que no En es las el de podcast, formaciones. es en ámbito de formaciones, para darle a entender a los padres, adultos, profesores, un poco que, bueno, es que ya es spoiler de que no creemos que los videojuegos sean un problema, ¿sabes? Pero es que no lo creemos. No, pero es que a lo mejor ya te has ido un poco por donde no era, que era la parte de formaciones. Solo lo iba a comentar. No, pero es que es cierto Eso que decís, ya está. literalmente en las formaciones lo que enseñamos es que no son malos. O sea, No, es verdad. se lo mostramos a profes y padres. Pero eso no implica que no puedan ser malos. Exacto. ¿Por qué? Porque, Todo depende del uso. claro, a veces se nos olvida que Ajá. como Internet, los videojuegos no son ni buenos Ni malos. Son una herramienta. ¿Eh? Son neutros, como el limbo donde se encuentran las generaciones, como la... Es más, el nombre de Good Game, si jugáis a videojuegos, os debéis hacer una GG. idea de dónde salió. GG, me voy a quitar las gafas que os he estado observando con las gafas. Es verdad. Para que todo está perfecto. Bueno, los que me estáis escuchando, sí, uso gafas. Es verdad. Si me veis por la calle y en caso de que os conozca y estáis escuchando... Hola, amigo mío que estás escuchando este podcast. Si nos cruzamos por la calle y no tengo gafas, no esperes que te vea. En concreto, además, en el podcast, porque también hemos hecho un podcast dentro de este proyecto, del proyecto Good Game, también Bueno, hemos hecho varios. Sí, hemos hecho varios, pero en concreto el del capítulo que va sobre adicción a los videojuegos, hemos hecho un podcast donde ya hablamos un poquito, damos pinceladas, sobre si los videojuegos son malos o no. O sea, que también lo tratamos por ahí. En ese podcast sí que contamos con una persona que literalmente se dedica a la industria de los videojuegos. Así que, bueno, está muy bien. No lo podéis escuchar porque está en una página web donde no podéis entrar, pero bueno, está muy bien. Entonces, ¿los videojuegos nos hacen agresivos? Pues yo creo que ya hemos dado nuestra opinión, pero sí que es cierto que aquí hay opiniones bastante dispares. Perdona. Me ha dado un Es que golpe. para los que no nos estéis viendo a través de YouTube, muevo mucho las manos al hablar, entonces a veces pues la doy golpecitos. Yo tengo los cascos puestos, aparte de para escuchar el audio y monitorearlo, porque creo que si no los tuviera me movería un montón. Es como mi correa. Es verdad, es un buen método. Es un la buen verdad. método de correa.
los cascos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tratar el tema de los videojuegos son malos? Pues primero vamos a hablar de los que más se demonizan, que justamente hay un meme que me encanta poner sobre un señor tal, con sus estudios y sus movidas, que en Latinoamérica dio un discurso sobre cómo los videojuegos lo que hacían era acercarte al demonio, lo que hacían era procesar tus más oscuros pensamientos para luego hacer que tú fueras un sirviente del mal. Y bueno, me gustaría justamente hablar por eso de los videojuegos que ahí nombra, Resident Evil y Silent Hill, que realmente, si os habéis parado a pensarlo, van. En Resident Evil, o eres un poli, que literalmente está tratando con una movida del gobierno, de organizaciones como Umbrella y tal, o en estos nuevos, en el 7, el 8 y el DLC del 8, eres un papá que literalmente... Bueno, no, en el primero no. En el primero eres un novio / a punto de ser marido, porque después de eso, mira, como no se llegan a casar, madre mía, que va a rescatar a lo que es su novia tras dejarle un mensaje y tal, no sé qué. Y en el 8 eres un papi que va a salvar a su bebé. Literalmente. Y en cuanto a... Sí. Y en cuanto... Bueno, y en el DLC ya manejas a Rose, que es la hija. Bueno, en fin. Y en Silent Hill también eres o un papá que ha perdido a su hija, o un señor que está buscando a su señora, y cosas así, ¿sabes? O sea, literalmente son juegos que si tú lo miras, realmente eres el bueno, realmente te está dando una enseñanza de cómo ser el bueno. Y bueno, en el en el Resident Evil de Leon, donde va Españita, la verdad que es muy gracioso. ¿Sabes lo que creo que ha pasado? Al final creo que también hubo una época, y bueno, todavía hay, la verdad, en la que estuvo muchísimo más en auge los videojuegos que eran de disparos. Disparos, masacres, destrucción. A ver, tengo que y decir carreras. que sí que hay juegos que literalmente están como vetados hoy en día, que de hecho es que no tampoco voy a hablar en profundidad de ellos, pero sí que hay uno, que no voy a decir el nombre por si acaso, que va literalmente de cómo eres un... ¿cómo decirlo? Un... tío que está un poco loco, encerrado... esto es un juego de principios de los 2000. Encerrado en una especie de... Bueno, un psiquiátrico. No sé, es que ya no sé qué palabras se pueden utilizar. Sí, vale, eres literalmente un tarao mental que está en un psiquiátrico y el juego va de a ver a cuánta gente puedes matar, de qué forma, cada cual más gore. ¿Sabes? Hay juegos que sí que son así, que son muy heavies. Claro, pero también, a ver, también es cierto que hay juegos de todo tipo, pero yo me refería más antes de entrar también en el tema Peggy, porque esto también es un punto importante con respecto a si los videojuegos son malos o no. También es cierto que tú cuando preguntas a los adultos sobre todo, o sea, si nos paramos un poco a pensar en los adultos, te van a decir... No lo entienden. No, es que los videojuegos son muy destructivos porque lo que hacen es pasarse toda la tarde pegando disparos, gritos, masacre, destrucción y coches corriendo y tal. Y es como, realmente no conocéis el factor de los videojuegos, pero ya no solo los padres, ¿eh? Porque los padres son un poco los que lo han demonizado por el hecho, yo creo, de no entender... No, y del desconocimiento, los porque si solo conoces los juegos que son de... Pues, también es eso, justamente el desconocimiento. Porque la cosa es que si tú supieras que existen más tipos de juegos, o te interesaras un poco más por lo que le gusta a tu hijo o la hija, en caso de que juega videojuegos, es la hija, pues, si algunos... Bueno, pues eso. Es que eso demuestra el poco interés que tienes en aprender lo suyo, en aprender su jerga, el no decir, oye, pues voy a investigar qué tipo de juegos hay para fomentar que mi hijo o hija pues juegue a eso. Más que de repente decir, no, es que solo existen los de disparos. Sobre todo porque esto, vamos a ser sinceros, sobre todo también es porque hay una descarga de adrenalina a la hora de, por ejemplo, pegar tiros y correr con un coche a todo trapo y atropellar a gente. Y justamente todo el mundo tenemos como esa sensación, queremos sentir esa adrenalina, por eso también hay adicción a justamente deportes extremos y también está la adicción a los juegos normales, en plan las apuestas, justamente porque nos crea esa adrenalina. Entonces, claro, tú realmente lo piensas y muchas veces hay jugadores que utilizan esos juegos para tener esa descarga, desfogarse completamente, pero estamos hablando de gente que a lo mejor ya entra en el rango de edad.
Claro, es que ahí estamos hablando de gente ya un poquito más mayor. Cuando eres niño no necesitas todo eso, solo necesitas una historia que digas, ¡buah, qué pasada! O sea, Exacto. Y o- yo creo que el problema también está justamente por ahí, en el que al final los niños, los más pequeños, están descubriendo juegos que no son para su edad gracias a YouTube. A través Bueno, de sí, YouTube. a youtubers, a streamers, pero esto Claro. es justamente lo que dije yo en una formación de alguna vez. Vuestro streamer / youtuber favorito os ha dicho, ¡buah, compraos este juego! En plan, el Elden Ring. Yo no he visto a ningún youtuber decir, ¡buah, compraos este juego, es la leche, no sé qué! Porque, Bueno, alguna ¿saben? vez se les escapará también. Claro, no, mira, a Luzu justamente se le ha escapado hace nada, pero ¿sabes con qué juego? ¿Cuál? Con el nuevo de Mario Rabbit. ¡Ay, qué bueno! Yo también tengo uno para recomendar, Rayman. ¿Sabes? O sea, y es como, pues mira, en eso sí que se les puede escapar, pero sobre todo si son conscientes, porque sí que es cierto que se te puede ir, porque al final eres una persona hablándole a una cámara. Pero si eres consciente de tu público, de hecho es que los chavales me dijeron que no, que nunca les habían escuchado decir compraos todos este juego. Pero eso, si eres consciente de tu público, obviamente no vas a decir, buah, compraos este juego, que es la leche, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, y yo, Juan, con el juego que he mencionado antes, que voy a seguir sin decir el nombre. Me parece bien. Sí. La cosa es que él justamente no dijo que lo compraran, dijo que era un juego todo vasto, literalmente vastísimo, y que hoy en día realmente no, o sea, en el sentido de lo aceptado socialmente no había envejecido bien y que él lo mostraba en plan para también existe esto, pero no para que la gente empiece a descargarlo a lo loco, ¿sabes? Claro, o sea, yo también veo que al final la gente está popularizando ciertas cosas que a lo mejor no son para ese momento. ¿Recuerdas al chico que vimos en la conferencia? Nosotras no vamos a decir, Vale. vamos a intentar tener cuidado con el tema de nombres, pero en ese entonces en YouTube estaba muy de moda un juego en El particular. Elden Ring, sí. Así justo. Era ese el que hablamos además en la conferencia, ¿puede ser? No sé, hablamos de... No sé, estaba muy de moda en ese entonces. Y había un montón de chicos menores de 13 años que estaban jugando a ese juego. Ay, al GT. No, a ese no, a ese en concreto no, porque es muy caro. Ah, no, era el GT. Era el GTA. Era el GT. Ahora, el GT, oye, el Moto. el Moto GT. El no. Moto GP. El GTA. El GTA. Era el GTA, es verdad. Le preguntamos a este chico, o sea, preguntamos quiénes jugaban. Jugaban un montón. ¿Y por qué? Era justamente por unos youtubers que no me acuerdo ni siquiera si mencionaron quiénes. Es que hubo una temporada donde todo el mundo, el roleplay del GTA. Ah. Entonces, pues todo el mundo jugaba al GTA. Entonces, pues era lo que había en una temporada. Todos los grandes streamers están jugando al rol del GTA. Y recuerdo que además el GTA es para mayores de 18. Si mal no recuerdo, sí creo que sí. ¿No? Sí, y de hecho ahí es cuando entra el código PEGI. El código PEGI realmente... A ver, esto sí que al final sí que no está bien nivelado el tema de videojuegos y edades y tal, porque el código PEGI es más bien una recomendación. Sí. No, obviamente no te A ver. pueden obligar a no comprar algo, no te pueden obligar, por eso es una recomendación. Pero es que la cosa es que tú como tutor, padre o en tu caso, yo qué sé, niño responsable que a lo mejor le da miedito lo del PEGI 18 porque ha visto en una película de estas de la televisión cuando escucha el pim pum, pues cosas chungas que puede pasar, pues tener un poco de responsabilidad en ese sentido. A ver, el PEGI está por un motivo. Igual que también está por un motivo la calificación de edad en las Claro. películas y en las series. Y ahora mismo además también Netflix está poniendo Claro, y está pero muy es de que es lo moda mismo. poner las etiquetas. Claro, pero es de que es lo mismo que te he hay dicho. sangre, hay consumo, hay no Sí, sé sí, sí, qué. pero es lo mismo que te he dicho. O sea, el código PEGI solo te puede decir, oye, esto no está bien para que lo hagas antes de esta edad. Pero lo mismo con las películas. Solo te Claro. pueden decir, oye, es que esto no está bien para esta edad. Pero fíjate, eso me ha recordado un poco así en comparación con el tema del código PEGI y la calificación de edad, lo que pasó con el juego del calamar. El juego del calamar es una serie y todo el mundo que Buenísimo. lo haya visto lo sabe que no es apta para Todo el mundo que haya menores. visto sabe que es una serie. Sabe que es una serie, pero que no es apta para, yo que sé, un niño de 10 años, Ujú. ¿vale? O sea, no es apta para todo el público. ¿Qué pasó? Que se popularizó, pero de manera muy extrema y al final niños que eran muy pequeños sabían que era el juego del calamar y habían visto el juego del calamar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezaron a imitar los juegos del juego del calamar y empezó a haber muchos problemas de violencia A mí me sigue doliendo entre ellos. el que hayan cambiado el escondite inglés. Perdón. Spam. Que hayan cambiado el escondite inglés. Que de repente sea luz verde, luz roja,
también aquí, y es como, hijo mío, cantando la pavonada que se inventaron para adaptar la letra, ¿sabes? Que no tiene... O sea, sin mover al escondite inglés sin mover la mano ni los pies, tío, de toda la vida. A mí lo que me da rabia del juego del calamar es eso, que de repente se ponen a cantarlo de luz verde y luz roja. Y como, tío, Ya, es verdad, o sea, hay una versión. es el puñetero en escondite español. inglés. No podemos perder el escondite inglés por una serie de Netflix. Y la cosa es que los juegos no tienen por qué ser, no tienen por qué acabar con los castigos que se ven en la serie, pero los niños que no están preparados justamente para este tipo de series lo quieren hacer también, y entonces empiezan a hacer las burradas que se empezaron a hacer entre los niños, justamente porque querían imitar y querían ese tipo de castigos detrás de sus juegos. Pues lógicamente esto es un poco como lo de Doraemon y Superman. O sea, hubo un momento en el que Nobita decían que es que veía a Doraemon Porque estaba en coma. porque estaba en coma, y entonces ahora todos los niños empezaron a querer quedarse en coma Sí, sí, porque sí. querían Sí, ver a tirarse de Doraemon. las ventanas porque se creían Superman. Sí, Claro, es o sea, cierto. los niños al final están desarrollándose, yo yendo un poco ya más al ámbito clínico, neurológicamente. O sea, su cerebro se está desarrollando y hay cosas que no llegan a procesar exactamente igual que nosotros, que ya estamos creciditos. Entonces ellos quieren experimentar. Si ven que Superman puede volar si hace esto y él no lo sabía cuando era pequeño, dice, Hace, oye, pues yo a lo mejor si lo intento, pruebo, me pongo en peligro, también soy Superman. Pues claro, el experimento puede salir mal. Ajá. Esto es un poco igual. O sea, si un niño pequeño se mete en un videojuego en el que tiene un PEGI que no es apto para su edad, el problema es que su cerebro, como estamos diciendo, no está preparado. No, entonces va a procesar las cosas de manera distinta, como que no debería, realmente. Y pues van a sacar el lado peligroso, en el sentido de que si... pues que imagínate, si de repente el chaval está jugando a Red Dead Redemption 2, pues lo que va a hacer Vete tú a saber qué va a hacer. Va a coger un lazo y va a empezar a atar a la gente. Vete tú a saber qué va a hacer. Pero esto- por probar, porque el respawn es una cosa muy seria. Porque sí que justamente en nuestro pueblo escuché a chavales que estaban haciendo el cabra loca, pero en plan tirándose sin ningún tipo de entrenamiento. Tal, no estaban haciendo parkour. Si hubieran estado haciendo parkour, lo sabría y no habría estado así. Pero en plan que decían que no pasa nada, que si eran chavalines. Que no pasa nada que si se rompió una pierna o cualquier cosa que hacía respawn. Es que como que va a hacer respawn. Sí, claro, o sea, lo más normal del mundo. Pero es que vamos a ver, también esto, por ejemplo, hablando ya, o sea, quitando también el tema del PEGI, es que esto me está recordando un poco a que también se pueden generar trastornos en caso de que tú juegues durante mucho tiempo sin parar, porque puede haber una disociación. ¿Qué es una disociación? Como que empiezas a no saber dónde está el límite entre realidad y ficción. Hubo un capítulo además en el que lo trataron, creo que fue en Mentes Criminales, que al final uno de los chicos estaban todos metidos, creo que era en un juego online, me parece, porque fue hace años. Los que estaban en una misma sala. Sí, En la... Sí, que crearon como un escenario. Era como Sí. que ya el juego se les había quedado corto. O sea, necesitaban más estímulo, necesitaban verlo en vida real, necesitaban experimentarlo. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que para ellos estaban como un poco confundidos entre realidad y ficción. Y entonces, de verdad lo pasaron a la vida real. Entonces, una vez que lo pasaron a la vida real, necesitaban jugadores como tal. Entonces fue cuando empezaron a secuestrar a gente, les metían en el sitio y entonces empezaban un poco las pruebas. Me está recordando un poco a Alice in Borderland. Entonces estos chicos se convirtieron en asesinos, pero en su cabeza no veían que fuesen Era un juego. asesinos, porque para ellos simplemente era un juego. Y ellos como que no procesaban que las muertes que estaba viendo en el sitio que ellos habían creado y donde les habían metido es eran que reales. lo peor es que piensas, buah, pero eso es una serie, no puede pasar. Y piensas en todos los casos que es que solo tienes que buscarlo, de chavales que han matado a sus padres, a sus familias, porque les han cortado el wifi o porque les han castigado sin jugar. Es que es muy fuerte. heavy. Y solo está una búsqueda de Google, ¿eh? O sea, literalmente, si quieren ver esos casos, está una búsqueda de Google. Sí, además, a ver, también es cierto que esto a lo mejor es justamente porque son muchísimo más interactivos los videojuegos. Son inmersivos. Son también. inmersivos, exacto. Pero yo creo que al final te puede pasar un poco con todo. Hay una experiencia Sí. de Noah que me encanta contar siempre, porque es
Es que es tan real. Nada, es que yo... Con Juego de Tronos. El año que se estrenó la 8ª temporada de Juego de Tronos, pues yo dije, bueno, pues me voy a hacer una maratón de temporada por día para tener los días gratis en HBO. Y bueno, pues literalmente me vi las 8 temporadas en 8 días sin salir de casa, además es que pilló en plan en vacaciones Sí. o algo así, no me acuerdo, pero yo no tenía que ir a ningún sitio. No, eran vacaciones. Lo ¿Verdad? recuerdo porque yo también estaba en casa y justamente estabas tú, ya Sí. te habías quitado los exámenes de diciembre, estabas en la universidad. No, sí, No. ahí llego. No, me refiero a que puedo poner hasta el día. Creo que fue justo una semana en plan Navidad, porque No habían sé. hecho como una especie de Pero especial. la cosa... No habían hecho ningún tipo de especial. La cosa es que... No, de gratis. No, que va. ¿Ah, no? La cosa es que, bueno, pues me vi las 8 temporadas en una semana y cuando terminé y tenía que ir a Madrid al día siguiente, pues lo primero que me pregunté es, tío, ¿y por qué no vamos a caballo? O sea, ¿en qué momento? ¿Y estos coches? ¿Por qué nadie va a caballo? Y pues empecé a preguntarme esas cosas. De verdad lo pensaba, ¿eh? O sea, os lo juro porque me lo preguntó en la parada del autobús. A mí. O sea, yo me quedé como... ¿me estás diciendo en serio? ¿Me estás haciendo esa pregunta? Me dice, es que me resulta tan raro. No entiendo por qué tenemos que utilizar el autobús. Ay, Deberíamos y mi ir todos caballo. a caballo. Claro, es más ecológico, más eco-friendly. O sea, y ya os digo que tampoco le duró mucho. O sea, es una anécdota en plan de, mira, esto fue justo en plan de, salió por la puerta, vio la luz. Pero no Y vi entonces caballos. todo le Vi parecía la luz, muy pero raro. no vi caballos. Sí, ese fue el problema, la pobrecilla. Y yo quería ver caballos. Entonces imaginaos que un poco esta muestra es... No, pero de hecho imaginaos- es que esto también le pasa a Don Quijote y a Madame Bovary. Sí, pero ¿qué pasa En con sus libros? respectivas novelas. Yo conocí... Don Quijote se hinchó a libros de caballería y terminó como terminó. Y Madame Bovary, 3/4 de lo mismo con sus novelas románticas y acabó como acabó. Y yo te lo comenté sobre un chico que conocí, creo que fue en una firma de autor, no me acuerdo qué fue. Conocí a un chico que me estuvo contando que él tuvo que ir al psicólogo porque había leído tantos libros y se sentía muchísimo más a gusto en los libros, o sea, hasta tal punto había llegado que ya no sabía diferenciar cuál era la ficción de la realidad. O sea, le parecía que era más real lo que estaba pasando en el libro que lo que estaba pasando a su alrededor. Claro, pero Entonces, eso también puede ser justamente porque al final dentro de las historias y más en sitios como videojuegos, te dan el poder. Tú tienes todo el poder, ¿no? Si te matan, revives, puedes volver a X sitio de X nivel si has guardado partida, porque madre. Hay juegos que no tienen. Los juegos que no tienen el autoguardado ya. Bueno. pero yo creo que por eso son a lo mejor tan llamativos. Sí, ¿no? Y que también dan justamente. poder. Claro, además es justamente eso. Cada nivel que te pasas, cada tramo de historia que sigues, te dan un nuevo poder, te dan una nueva cosa que tienes que probar, o un nuevo incentivo para seguir jugando. Al final los videojuegos justamente se basan en eso. Haces una cosa y te doy un premio. Entonces, si sigues haciendo esa cosa, te voy a dar más premios. Y entonces también es un poco incentivar el logro. Es decir, nosotros yo creo que siempre hemos pasado por momentos en los que tenemos la sensación de que por mucho que hagamos no conseguimos nada. Y que todo lo que hacemos al final no hay como un objetivo o una meta clara. Y aquí es como, tenemos objetivos y metas claras en los videojuegos. Sí. Y no solo eso, sino que encima son objetivos que están a tu alcance y que puedes conseguir invirtiendo las horas y el esfuerzo necesario. Sí, bueno, y hay videojuegos que lo puedes conseguir invirtiendo el dinero necesario. Sí. Y la cosa es que si no lo consigues, no pasa nada. Lo vuelves a intentar, reseteas. Vuelves a empezar desde el inicio, haces otra vez la misión. Y en la vida real el problema es que no está el reset, o sea, no puedes volver. No puedes volver, se va a quedar ahí igualmente. Claro, entonces yo creo que por eso al final son tan llamativos. Y por eso quizá puede tener el problema de A ver, tiempo. para los que no sepan, lo de los premios y todo eso está basado en la teoría de la caja de Skinner. Entonces, bueno, pues si queréis saber más de la caja de Skinner, es básicamente eso. Las recompensas basadas en esfuerzo. Básicamente. Tú haces esto, yo te doy esto. Lo que hemos dicho antes. Eso es. Eso hace que se incentive. Exacto, eso hace que se incentive, que tengas más ganas de jugar y que hasta te incentiva a gastar dinero en juegos justamente como el Genshin Impact, que son de gachapón. Que quien no lo sepa, el gachapón, vale, menudo. Si no saben de videojuegos, menuda
Menudos vocablos que estoy utilizando de verdad. Ahora mismo. En plan, de mentira lo voy a estar utilizando. Yo creo que el problema... Que justamente los videojuegos como el Genshin Impact, también como el Hogwarts, del móvil, este tipo de juegos, justamente el sistema de negocio que tienen es el del dinero. De si te compras esta cantidad, por 3 euros te puedes comprar 500 gemas y con las gemas puedes jugar más rato. Cosas así. Pues estos juegos en lo que confían para... tener ganancias es en eso, en esa cosa de adicción que te da el desbloquear misiones si subes de nivel, el desbloquear personajes y armas porque no puedes conseguir de otra forma que no sea utilizando el gachapón. El gachapón, literalmente las maquinitas estas con diferentes figuras en canicas así, en canicas redonditas, ovaladas, que giras una manivela y entonces pues a lo YOLO, a lo random, pues te sale una aleatoriamente todo el rato. Además, eso hace que inviertas no solo más esfuerzo, sino también más tiempo, que era lo que iba a decir. El problema yo creo que en las adicciones y también en lo que deriva, en los problemas que hemos estado diciendo, es el tiempo. Tú cuanto más estés jugando a los videojuegos, más problemas vas a tener para diferenciar lo que es real y lo que no, lo que te gusta o lo que no, porque al final es cierto que estás en un mundo inmersivo donde Exacto. tú eres el protagonista y tú puedes tomar las decisiones. Es mucho más fácil, te sientes muchísimo más a gusto, ni siquiera tienes por qué ser tú. Te puedes crear un avatar, personalidad totalmente distinta, puedes ser la persona que tú quieras y justamente como quieras. Esa persona que puedes crear en el videojuego es la persona que crees que eres tú, cuando en la vida real a lo mejor no te atreves ni a hablarle al vecino. Claro, entonces imaginaos si está todo eso en el videojuego, pues claro, cada vez pasas más tiempo. Porque eres la persona que deseas ser realmente. Claro. O sea, puede llegar hasta ese nivel. Igual que puedes ser un capullo, puedes hacerte un personaje que sea el imbécil más imbécil del mundo, también puedes hacerte un personaje que sea pues tu yo ideal, que es lo que suelen hacer los chavales, de hecho. Claro, y cuanto más tiempo echas, digamos que al final no ves bien, o sea, no sientes bien el tiempo tampoco, porque tú a lo mejor has pasado, no sé, 4 horas seguidas jugando, pero realmente tú en el juego a lo mejor ¿cuántas misiones te has pasado? ¿Una? Depende. ¿2? Depende del juego que estés jugando. Si es matar jabalíes en el World of Warcraft. A ver, depende del juego en el que estés jugando, pero a lo mejor equitativamente no es tanto el tiempo que has invertido en el juego como en la vida real has invertido. Entonces, claro, cuando de repente viene tu madre y te dice, oye niña, a comer, o bueno, ya has pasado mucho tiempo, es la 1 de la mañana. Además te tengo que decir que los juegos que tienen nuestro mismo horario, o sea, que las horas van pasando con respecto a la hora que has marcado en la consola, me parecen un rollo. Sí. Porque en vez de que pasen los días rápido, en plan, bueno, pues el juego tiene sus movidas, va literalmente pasando tu día. Y en cuanto se haga de noche, vas a jugar de noche, a menos que cambie la hora. ¿Sabes? Claro. Es como, no, yo quiero ver, ¿sabes? Quiero ver de día. Quiero jugar a gusto. Realmente esos juegos te obligan a parar de jugar en cierto momento porque no es cómodo. Bueno, pero también son los que te implican tener como unas horas que siempre tienes que estar mirando y cuidando. O sea, esos son juegos que, por ejemplo, en el Ark, ya no por el juego en sí, bueno, también, o sea, porque en el Animal Crossing 3/4 de lo mismo, ¿sabes? Igual que pasaba en el Nintendo, que si no entrabas tu perro se escapaba, literalmente. O cosas así, o tenías cucarachas en tu casa. Pues justamente en el Ark hay anécdotas de las comunidades que se forman en estos videojuegos. Sí. Vamos a quedar a tal hora, a tal día, no sé qué, no sé cuántos, que acaban literalmente formando una comunidad que o te conectas todos los días o no vas a ninguna parte. Pues eso puede pasar, el crear esa adicción de horario, de estar en plan de, oh Dios mío, que he puesto estos huevos a incubar y en no sé cuántas horas salen y entonces vas a estar en plan de joder, es que tengo que ir a clase pero es que en 1 hora se rompen los huevos y tengo que cuidarlos y darles de comer o si no se me mueren. Que eso, ¿sabes? Por cierto, te crea una ansiedad que lo flipas, es como estresante, es una de Dios mío que tengo que estar aquí y también esta hora y estoy en la cola del súper y no me dejan volver a casa. Justamente la presión social de es que vamos a hacer esta misión a esta hora, no sé qué, no sé cuántos. Y tú puedes jugar con gente y tú estás en un atasco, España, ¿sabes? Tú estás en un atasco y dices, oh Dios mío. No, ¿qué atasco? Puede ser que hayan quedado a una hora que para ti son las 3 de la mañana. Ah, también eso pasa mucho.
Que eso también está pasando con el tema de stream, además. Entonces la cosa es esa. También la presión social hace mucho para que la gente se conecte. Sobre todo cuando tienes un grupo, un gremio, que realmente no son tus amigos en la vida real, que no sabes cómo son sus caras, pero luego, bueno, habrá videollamadas y movidas, pero que tú no conoces realmente cómo es esa persona. Porque detrás de una cámara unas pocas horas al día todos podemos ser como nos dé la gana, sinceramente. Claro, pero justamente lo que estamos diciendo es, fijaos, hemos dicho el tiempo, la ansiedad que causa, la presión social. Al final son como pautas, son cosas que te van pasando poco a poco, que están relacionadas con el juego, que al final, aunque tú te sientas bien en el juego y te guste estar en el juego, te están causando cierto nivel de estrés, cierto nivel de tensión y estás como hiperactivo todo el rato. Entonces, claro, ¿te vuelven agresivos? Pues yo creo que con todo esto que estamos diciendo, con la frustración y sobre todo por el tema de el tiempo que pasas, porque tened en cuenta que si a ti te cortan el internet, como ha dicho antes Noah, tú te enfadas porque a lo mejor estás en una misión importante. O si se te va la luz, si se te va la luz y justamente te acababas de pasar un boss que no te pasabas ni para atrás. Es que esa sensación que es que además la vives y es como, no me lo puedo creer. Horrible. Es terrible. Y si te enfadas y te enfureces. Pero la cosa es culpa de es esto del videojuego o de todo lo que le rodea? Claro. Porque al final es como con todo. Tú puedes ponerte agresivo porque ha pasado eso en el videojuego, o puedes ponerte agresivo porque justamente al final de la película pasa esto. O porque van a ser las campanadas de Año Nuevo y hay un corte de luz general en Andalucía y tú eres de Andalucía. ¿Sabes? Exacto. O sea, te puedes cambiar por muchas cosas. Al final, tú, por ejemplo, cuando estás en un trabajo, que esto, por ejemplo, es laboral. Vamos a poner uno laboral para que quede muchísimo más claro. Estás tú haciendo tu trabajito en el ordenador y de repente se te va la luz. ¿Quién no se ha pegado el cabreo de su vida? Sí, con el documento ahí cuando en el Word de repente se ha ido la luz. Uf, Exacto. terrible. Y se ha perdido el documento. Es horrible. Y todo el mundo nos hemos enfadado Google y nos Docs. hemos vuelto agresivos en el sentido de que queríamos pegar a la pared, al ordenador. Yo quería tirar el ordenador por la ventana. Sí. Terrible, terrible. Entonces, esto es un poco lo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar sobre los videojuegos fomentan la agresividad. No es que fomenten la agresividad. O sea, sí que hay componentes violentos dentro de determinados videojuegos. No de todos, porque hay videojuegos que literalmente poco se habla de ellos, que tratan cosas como la salud mental. De hecho, los videojuegos fueron de las primeras cosas que tratan cosas como la depresión. Eve, por ejemplo, es un juego de RPG Maker bestial. Que bueno, que en su día además tuvo mucho auge y tal, y que justamente trata estas cosas de la depresión, cosas así, mediante la fantasía y el arte. Bueno, también Life is Strange es un muy buen ejemplo. Life is Strange True Colors, sí, porque además todos los poderes tienen que ver con una emoción. Exacto, ese es el mejor. Yo creo que además en toda la comunidad de psicólogos, Life is Strange, te juro que yo he visto un montón de la pregunta, de no, además es como la pregunta de todos. ¿En Life is Strange 1 lograste salvar a Kate? Sí, esa es la pregunta. Todos. Pero justamente porque el caso de Kate es un claro ejemplo de cómo tratar a alguien que está sufriendo, ya no solo bullying, sino además blackmailing también. Sí, entonces es como cómo apoyar a esa persona. Porque es que además, si no haces todo correctamente con ella, se tira, la perdemos. Claro, es que... Adiós, Kate. El conejo se queda huérfano. O sea, el punto fuerte de Life is Strange es que eres tú el que tiene que tomar las decisiones. Y es curioso porque es un punto que para los desarrolladores de videojuegos piensan que puede afectar en el hecho de que puede parecer aburrido. Porque al final Life is Strange, es que ya te lo dije, Life is Strange, recuerdo cuando el concepto salió por primera vez en... no recuerdo si era Hobby Consolas, una revista de estas. Que justamente lo que es la noticia era en plan de, bueno, no se sabe si triunfará, es que es un proyecto muy arriesgado, es un arte nunca antes utilizado que puede parecer hasta malo, ¿sabes? Life is Strange tenía todo en contra. Y al final su storytelling y justamente el arte de cómo decidieron llevar, pues eso, todo un poco, lo convirtió en un juegazo y hoy en día sigue siendo uno de los mejores juegos que he jugado nunca y tiene... Depende, Life is Strange 1 concretamente tiene de 1 a 2 tiros. Vale. O sea, tiene el de... Ay, ¿cómo se llamaba? Me he quedado, ¿cómo?
Tiros. ¿Se llama Nathan? Nathan Trescott. Sí, No me acuerdo del nombre. Me suena. O sea, que Bueno. voy a decir que sí. Y bueno, el padrastro de Chloe, al final. Ah, bueno, claro, es con verdad. eso. Pero que además él era poli. Sí, además él es poli. Bueno, y el Chloe tira... Ah, coño, contra. Contra. Vale, hay como 3 o 4, ya. O sea, Sí, pero vamos, que no es uno de... O sea, no es un shooter. Claro, o sea, no es de tiros ni hay acción como tal dentro del juego. Es más bien de toma de decisiones. Entonces, Y bueno, Life is Strange True Colors, 3/4 de... Bueno, y luego el Life is Strange 2, 3/4 de lo mismo. O sea, pero es realmente eso, es un juego... No va de eso. Y de hecho, en Life is Strange 2 apenas hay uno al principio. Y encima es una crítica brutal. Y bueno, el Life is Strange True Colors va de la empatía. El poder es el poder de la empatía. Sí, que realmente mucho sí. nos hace falta. Sí, la verdad es que tendrían que hablar un poquito más de estas cosas. O sea, que imaginaos que en Life is Strange se está hablando de empatía y es algo que hasta en los coles o en casa cuesta trabajar, ¿eh? Si la cosa de este juego... Bueno, y en Before the Storm también tratan unas movidas. O sea, es que ahí comprendes que Chloe odie tanto a su padrastro, tío. ¿Por qué le odias a Sí, tu la verdad es que... tío? Es como Joyce, ¿qué haces con tu vida? Joyce, por favor. Yo tampoco entendí mucho a la mujer. Dije, por favor, si estoy más con Chloe que contigo. La verdad es que no te entiendo. Claro. O sea, lo intento, de verdad que lo intento. Como pero Joyce, no de lo verdad, que veo. haces así en la carretera y te encuentras una mejor persona, ¿sabes? No sé. Pero si estamos hablando tanto de Life is Strange es porque realmente cualquiera podría decir que es un juego que Sí, no Nathan Prescott. engancharía... Es Nathan Prescott. No, mi cabeza ha dicho sí o sí, Nathan Prescott. Que, Sí, que es un juego que no engancharía como tal a la Ujú. población joven o a los jugadores que normalmente juegan, pero sí que enganchó, gustó un montón y es una trama que es muy social, es muy tranquila en cierto sentido, porque eso podría estar en duda, pero bueno, es como light comparada con otros videojuegos, por así decirlo. Y además es eso, se ven temas muy importantes e impactantes dentro de, pues, de los jóvenes. Entonces, claro, por eso nos gusta hablar y yo creo que a nivel de este punto de buenos juegos, nos gusta hablar sobre Life is Strange, porque es un claro ejemplo de que un videojuego puede ser entretenido y puede gustar y también puede ser más... Ni siquiera es educativo, es... No, porque además en el 2 también se meten en el tema sectas y tal. Sí, por eso, o sea, Ah. ni siquiera es educativo, que oye también, o sea, ya que estamos... No, pero es que como va de light, que... es bonito, es No, bueno. es que va de que la vida es extraña. Claro. Entonces, como va de que la vida es extraña, pues la vida es extraña, ¿sabes? Entonces, Claro. simplemente eso, pero también hay juegos como Journey, Abzu, Gris, que además Gris es de una compañía española, una empresa, una empresa desarrolladora española. Hay un montón de juegos que es que son arte puro y es literalmente... Ay, ¿cómo es el que jugué yo? Del perro. Ay, eso es Que va literalmente del perro, del El zorro. Me he quedado el perro. Que ese Zorro. juego literalmente va de cómo a partir de la historia de un zorro, un señor nos va contando su pasado y el por qué tiene miedo de ser padre. Y es como, madre mía, ¿sabes? Es lo que dicen de lo que los padres creen que juegan sus hijos. Y aparecen ellos, pues eso, jugando a cosas de disparos, explosiones y tal. Lo que está haciendo realmente, plantar melocotoneros en el Animal Crossing, ¿sabes? Que se le muere el huerto. O sea, en el Minecraft se le mueren los cerdos. Sí, pero es que también hay muchos que es que piensan que jugar a videojuegos es perder el tiempo. Un poco como ver Pero es que series- eso se puede decir de todo. Sí. ¿No? ¿Qué haces mirando cómo se seca la pintura? Eso es perder el Bueno, tiempo. pero realmente es que ahora que he dicho lo de series me he dado cuenta de que no se ha dicho tanto lo de es que así estás perdiendo el tiempo con series, películas, incluso con libros. Realmente es también que si lo estás- piensas es como, ¿qué te vas a llevar de terminarte Juego de Tronos en 8 días aparte de una rayada mental de cabeza que lo flipas? Nada. Claro, es que a eso me refiero. Realmente, ¿por qué ver series o leer tantos libros no es una pérdida de tiempo, pero jugar a un videojuego sí? Porque es que acabo de caer la yo. hipotenusa. Es cierto que, vale, con los libros estás fomentando la lectura, comprensión lectora, escritura, ortografía, todo lo que quieras. O sea, muy bonito. Pero realmente cuando tú estás disfrutando de un libro, no estás pendiente Sí, es de que- cómo está escrito, si con B o con V. Ya, pero O sea, ¿sabes la cosa de los videojuegos que me he ido dando cuenta con los años? Es que tienen
cero agenda política. Y mientras que las series sí que te meten en plan una agenda política concreta, los videojuegos te van a hablar de cualquier cosa. Pero a lo mejor Cualquier cosa sin ningún tipo de discriminación. Pero quizá también es más la incomprensión, el desconocimiento total. Porque es que yo no paro de comparar series, libros, películas y videojuegos, y en lo único en lo que al final cambian, si lo piensas, es en la interactividad, que no me sale la palabra. ¿Interacción? La interacción. O sea, sí, el que. No, el inmersivo, el ser inmersivo. Porque los libros no son inmersivos, las series no son inmersivas. Bueno, sí, tú puedes sumergirte en una serie. A ver, hay pero... series como la que hicieron con Black Mirror, Watch, no sé qué. Sé cuál dices. Sí, que elegías tú. Pero no llega a ser inmersivo. O sea, tú no estás literalmente tomando las decisiones de un avatar, viviéndolo y siendo No prácticamente estás, el avatar. a ver, sí, pero no. Porque realmente ahí tomas las decisiones que quieres que tomen. O sea, que quieren que tomes. A ver, yo no lo... No, para pero mí no es en esa serie comparable ese en sentido. concreto de Black Mirror, que tampoco te digo que sea la obra maestra, la verdad, es justamente que ahí estás tomando las decisiones cuando ellos quieren que tomes las decisiones. Porque ya hay cosas pregrabadas. En un videojuego, al ser la programación un campo tan amplio, es prácticamente infinito. O sea, si alguien se... Por eso están los mods también, porque hay cosas de los videojuegos cuando salen que no molan. Y entonces pues dicen, voy a poner aquí un mod y me voy a poner el traje este especial de Kill Bill que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? No, pero por eso te digo que es más quizá la incomprensión o el miedo que tenemos a cosas que no llegamos a comprender del todo. Porque es eso. O sea, realmente es un instrumento más de entretenimiento, como todo lo demás que hemos estado diciendo. Entonces, yo el único motivo por el que veo que una serie no es una pérdida de tiempo y un videojuego sí... Es porque se conoce más. Claro, el mecanismo, el cómo se hace, el para qué, ya sabes para qué está. Y quizá, a ver, yo entiendo que pueda dar miedo el hecho de esa inmersividad. Porque al final es lo que estamos diciendo, es lo que hace que sea más peligroso. Porque tú estás que te literalmente puedas perder más, metiéndote. ¿sí? Claro, pero al final ese riesgo está en todos. Y realmente esa acción o esa violencia que están diciendo que fomenta los videojuegos, que fomentan el jugar a ellos, también están. O sea, están en las series. Claro, pero también te digo, por ejemplo, ya sabes que dicen mucho de videojuegos que es que son de tiros y tal, y bueno, los únicos que hay en realidad son los que van pues de guerras y tal. Hay otros que tienen una enseñanza brutal. O sea, sí. en plan, que lloras con ellos, ¿sabes? Sí, esto es un tema también que quería Y luego tratar. como Bioshock, que es una mezcla, o sea, es maravilloso. Y lo que decía justamente antes con Resident Evil y Silent Hill, si lo miras, de hecho es que en Resident Evil te da una pereza matar. Te da una pereza matar en general porque los ponen como de titanio y vacías un cargador en un monstruo y es que no, o sea, Resident, mejor correr. Tira millas. Sí, es más, Tira pa' Cuenca. eso quería hablarlo ahora contigo por lo que nos pasó también con este chico de la presentación, con el GTA. Y es que también al final entre los más jóvenes no hay información sobre los juegos. Y sí que es cierto que al final juegos más para mayores de 18 que se pueden ver solo de tiros o violencia, tienen un trasfondo, tienen una historia. Pero lo que descubrimos es que ellos, pues es jiji, jaja, porque puedo hacer lo que me da la gana. Pero cuando les pregunté que de qué iba el GTA V, no me supieron. No me dijo nadie de qué iba el GTA V, no saben. Entonces, claro, es como, o sea, literalmente dije, o sea, que sois unos posers y lo habéis jugado porque habéis visto a vuestro streamer favorito jugarlo. Y se me quedaron mirando en plan de... Joder. Yo en plan de, tío, es que si no lo entendéis, ¿para qué jugáis? Claro, es que eso fue lo más llamativo y yo creo que es lo que al final tenemos que entender. Los videojuegos, sean más violentos o no, a ver, hay algunos que no tendrán trama, hay algunos que no Claro, tienen no, trama. a ver, el Goat Simulator, tú te metes al Goat Simulator no por su trama, sino porque eres una cabra que literalmente hace cosas bizarrísimas. ¿Eres una cabra? Sí, Goat Simulator, es que hay simuladores de todo. Entonces, pues en este simulador en concreto, eres una cabra que si quieres, pues te puedes poner un cohete, ¿sabes? Se cae de una forma muy graciosa, ¿sabes? Hay movidas así. Sí. Los autos locos me ha venido a la cabeza. Bueno, sí, también puedes hacer eso. Goat Simulator es infinito, es un poder tremendo. Aunque lo veo. Goat Simulator. Puedo ver que las cabras estén locas.
Sí, un poco, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, eso, de lo que estábamos hablando. Que al las final. tramas, o sea, es verdad que un juego no puede no tener trama. Claro, puede no tener trama y puede ser simple diversión, porque sí. La otra cosa es que al chaval le parezca divertido. Es que además es que le preguntamos que por qué le parecía divertido matar gente. Y lo que respondían era porque había visto a no sé qué streamer hacerlo y le había parecido divertido porque le estaba imitando. Pero que nunca se había planteado él de por qué me resulta esto divertido. Exacto, es que ahí está yo creo que la diferencia. Es una de los videojuegos para mayores de 18, después de todo lo que hemos estado hablando, ¿significa eso que los videojuegos para mayores de 18 son malos, son los que pueden fomentar la violencia? Tampoco es lo que estamos diciendo, porque sí que es cierto que para mayores de 18 está hecho para mayores de 18, es decir, tú ya tienes tu personalidad hecha, tus valores hechos y tienes las cosas un poco más, supuestamente... Bueno, con 18 años es difícil tener todo eso hecho. No, Hay pero gente con 57 que sigue sin... Me refiero a que ya tienes, o sea, no eres tan influenciable, Sí, que ya entre tienes comillas. tus Claro. movidas hechas en la cabeza, sí. Pero claro, por eso he dicho en principio. En Hemos principio. estado hablando de que no siempre Ajá. y no todo el Sí, mundo no y siempre, depende todo de el mundo. muchas cosas. Totalmente. Pero en principio. Ajá. Y aún así, muchos que son para mayores de 18 que contienen violencia o escenas, pues eso, que no son aptas para todo el mundo. Gráficas. Exacto. También pueden contener una historia y también pueden contener unos valores. Pero Otra claro, cosa es que son seas lo cosas- suficientemente mayor para entenderlas. Ahí está. Pero es que justamente por eso el código PEGI es una cosa que te dice, o sea, obviamente no te puede obligar a no comprarlo, pero justamente es lo que te avisa, oye, que este juego es mejor que lo veas cuando tengas esta edad, porque lo vas a entender. Hasta entonces te vas a saltar cosas y no lo vas a disfrutar tanto. Es más, Sí, de hecho, te vas a quedar, en todo caso, si lo juegas de pequeño, te vas a quedar con un recuerdo que cuando seas mayor lo vas a ver con otra vista, con otra mirada, con otro todo. sí, eso nos pasa, pero O sea, también con todo. O sea, con las pelis, con las series. Yo de pequeña tenía miedo a Titanic. Bueno, Y- yo cuando vi el espantatiburones que dije, pero esto es una metáfora, Lenny es gay y el otro, ¡oh Dios mío! Además de que en España está ahí todo el cast de Aquí no hay quien viva. Es verdad. Joder, esta película es una metáfora de cómo los padres deberían aceptar las diferencias de sus hijos y quererles por igual. ¿Sabes? Pero sinceramente, si nos metemos otra vez en la pregunta si los videojuegos son buenos o son malos, hemos dicho que no son ni buenos ni malos y son una herramienta, pero personalmente, si tengo que decirlo no de manera objetiva, sino en plan yo, diría que son buenos. A ver. Yo diría que es que, como con todo, depende del uso que les des. Sí, O pero sea, para todo ti. tiene que ser comedido. Para mí, obvio que no son malos. Obvio. Para ti personalmente, Para mí, personalmente, son de las mejores cosas que me han pasado en la vida. pero porque también, o sea, no solo hemos estado hablando, por ejemplo, de Life is Strange, que enseña y tiene cosas buenas, es que realmente crecer con videojuegos... The First sí, Tree, el juego del zorro que nos cuenta, se llama así, el primer árbol. Que además comparte grupo con Life is Strange, la de Message to the Bears. Es un grupo que también sale en Life is Strange. O sea, yo creo que son buenos, pero os iba a explicar la verdad por qué en nuestro caso creemos que lo son. Y es que realmente Noah y yo hemos crecido siempre con videojuegos. O sea, desde que empezó a haber juegos también para el Game Boy y ordenador, tal, la sí. Game Boy, siempre hemos estado con juegos. Y La la Super cosa... Sega. Sí, justo. Y la cosa es que nosotras, gracias a nuestra madre, lógicamente, siempre hemos mantenido Sí, lo del... racionalizado. Sí, y también hemos cuidado del tema del código PEGI. O sea, no Buah, solíamos sí, lo jugar... del código PEGI era... Sí. Yo lo pasaba fatal con eso, porque decía, un juego de Eragon. ¡Uah! Yo quiero un juego de Eragon para menos de 18. ¡Joder! Sí, pero luego sí que es cierto que un poco haciendo memoria lo agradeces. Sí, porque sí que es cierto que cuando me dejaron... A mí ese juego solo no me dejaban ni jugar. Me dejaban que viera Nidia jugar y Nidia ni jugaba a videojuegos. Pero por mis narices jugaba. Y la verdad es que sí que es cierto que Eragon era bastante sangriento para la época. Y a mí no me gustaba que de repente hicieras así con la espada y le cortaras un brazo a alguien. No me gustaba. Entonces, pues también es eso. Yo tendría, pues, no sé si 10 años menos. Ya. Con Eragon es que no me acuerdo, porque no me acuerdo cuándo sacaron la película. tampoco. Sé que lo sacaron después de la peli y es que no me acuerdo en qué año salió la peli. Sí, entonces, bueno, la cosa también es esa, tener un poco de autocontrol y gestionar ese tipo de cosas. O Claro. sea, yo con esa edad sí que es cierto que estaba que yo quiero Eragon. Y cuando vi lo de la sangre, los desmembramientos y tal, dije que no quiero Eragon.
Claro, jugábamos a lo que nos tocaba. Y la cosa es que yo creo que además aprendimos mucho de los videojuegos. Ainhoa, por ejemplo, tiene muy buena orientación. O sea, Sí, eso me extrañó hasta a mí. incluso a la hora de planificar, puede ser realmente bueno el tema de los videojuegos y ya no digamos el tema psicomotriz, el de los deditos y toda la manipulación. Bueno, O sea, sí, es también muy te bueno. puede causar una tendinitis de la leche, Sí, es otra consecuencia, ¿vale? pero sí. Pero digamos que también tiene muchísimos beneficios el crecer con ello. Pero es que ya no es solo eso. Es que hay veces que se nos olvida a nivel cultural, todas las series y todo lo que vemos desde que somos pequeños nos influencian cuando somos pequeñitos como persona. Y los videojuegos también. Y hay videojuegos que no hace falta que sean educativos, que parece que todo el mundo piensa que tienen que ser educativos para ello. que enseñarme. No hace falta. A Noah y a mí, por ejemplo, estábamos muy, muy enamoradas de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. O sea, no podíamos con ese juego, estábamos encantadas. Mm. Y la cosa es que es un videojuego en el que tú también tienes que pelear, lo único que con sin corazón. Está muy bien planteado en ese sentido, justamente para las edades que teníamos en ese momento. Kingdom Hearts es luz. Y la cosa es que no era un videojuego para enseñarnos No, nada. es literalmente Final Fantasy conoce a Disney y se lía la de Dios con llaves y puertas. Exacto, o sea, no había más. Y tenías que llegar a los corazones de las personas y les salvabas justamente abriendo las puertas de sus corazones. Pero, o sea, la cosa de este videojuego es que no era para nada de enseñar a ¿Qué nivel de ningún tipo y no estaba hecho además expresamente Entretenido, para pero eso. también es que Pero aprendimos un montón a nivel de amistad, a nivel de valores y de principios. Yep. Kingdom Hearts además ha marcado una generación. Sí, es verdad. Y toda esa generación dice exactamente lo mismo y creo que también compartimos un poco esos valores que vimos a través de Sora. Además, su tipo de combate también era bastante novedoso, porque Sí. era un combate libre, que no tenía ni turnos, ni ningún tipo de comando especial para tal. Era simplemente tú, literalmente, cuando te daba la gana, te hacías así. No había ningún tipo de Pokémon. Aparece el Pokémon y hace... No. Era muy divertido. Era brutal. O sea, era una libertad que nunca antes había experimentado. Y es un juego de Peggy 7. Sí, es muy poco. No sé cuándo será su Peggy porque ya hace bastantes años. De Kingdom Hearts 1, Yo creo sé que es lo Peggy tuve 7. con 10 años. O sea, que no me acuerdo muy bien. Ah, entonces O sea, yo lo que- jugué con 6. Sí. A ver, es que creo que no habías llegado al Peggy que era, pero como yo lo podía jugar y mamá se... Era además, como la norma. Si juegas claro. si juegas a uno que es para más de tu edad, juega con tu hermana. Y yo, Sí. Y ok. la cosa también es que nuestra madre con los juegos que jugábamos siempre se aseguraba de que no había nada Bueno, que... también es que a nuestra madre le encanta, sobre todo Final Fantasy y También, Kingdom Hearts. también. O sea, literalmente en Kingdom Hearts 1, el sin corazón gigante, el primero se lo pasó ella. Sí, es verdad. Pero Antes, porque antes era- de que yo me lo pasé después porque era como mi honor no me permite seguir jugando algo que se ha pasado mi madre. Entonces volví a cargar y era en plan de pues eso, pero el primero le pedimos Pero ayuda, puedo ¿no? explicar por qué. Es que fue el primer juego que tuvimos con la PlayStation. Con la Play 2 era nueva. Exacto, era La Play. nuevecita, no habíamos jugado nunca a nada de eso y estábamos todos bloqueados con ese malo, porque nunca habíamos jugado a la Play, entonces claro, estábamos todos, ¿y cómo se pasa esto? Ya luego con la experiencia, pues bueno, Sí. pues ya fue diferente, pero sí que es cierto que al final estuvo jugando toda la familia y es eso, nuestra Sí. madre siempre monitoreaba cómo era el juego, porque si había algo que no le gustaba, decía nada. Pero bueno, luego juego nuevo que veía de Final Fantasy, juego que de repente traía a casa. Ah, sí, bueno. Decía, se es me que lo he voló. visto. ¿Ves? Pero por eso también digo que al final los adultos tendrían que estar un poco más abiertos de mente Sí, en ese sentido. a descubrir esas cosas. Pero Sí. algo que también me doy cuenta es como Joder, que... porque el arte, por ejemplo. Sí, el arte es una del maravilla. Final De hecho, Fantasy. eso se lo decimos mucho a los alumnos de yo no vengo aquí a deciros que no os dediquéis a esto, todo lo contrario. Yo vengo aquí a deciros que de hecho valoréis el trabajo que hay detrás, porque hay un trabajazo detrás, hay un equipo, ya no solo de lo que es programación, animación, diseño, tal, también de música y de un montón de cosas más. Entonces, simplemente decirles eso, que sepan que la industria del videojuego no solo es el streamer que luego lo juega, también es el que lo crea desde cero y todo el equipo que hay detrás. Entonces, como que les abre un poco las posibilidades que tiene ese mundo, no solo de lo juegas en internet, sino que también si te gusta dibujar puedes diseñar personajes o puedes diseñar niveles o puedes diseñar fondos, ¿sabes? Se fue. Se fue.
Fue la cámara. Pero eso es una cosa que les decimos mucho. Que es eso, porque se creen que vamos a decir que los videojuegos son el demonio. Hijo mío. Pues no lo vamos a decir, sobre todo porque ya si nos vamos un poco a la parte artística, es que hay videojuegos que son una maravilla visual de verla. O sea, yo creo que una de las cosas que más nos gustó, y a mi madre sobre todo, a nuestra madre, justamente fue el arte. Hollow Knight también, joder, se me había olvidado. Tío, qué mal lo he pasado. ¿Se cuenta? El arte porque es artista, o sea, ella es artista, justamente hace cuadros, le encanta, le apasiona ese mundo, y Final Fantasy tiene una ambientación y tiene una magia que muy pocos juegos, la verdad, llegan a ese nivel de fantasía. Recuerdo que en el Final Fantasy XV una de las cosas que me molestó mucho era en plan de al principio, no noto la magia del Final Fantasy. Sí, es como el Final Fantasy XV se divide en 3, si mal no recuerdo. La primera parte, que no tiene nada que ver con los Final Fantasy anteriores, que es mucho más realista. La segunda parte, que ya empieza a ser Final Fantasy. Y la tercera parte, que es un poco una fumada. Sí, es un poco... Se nota ahí que hay cambios. Joder, pero es que además es que fastidia. Porque en la tercera parte, que es cuando lo del salto temporal y tal, tú estás como, bueno, pues si he estado en este sitio durante 15 años, seguro que ahora soy el Bahamut del mundo. Seguro que ahora soy un berserker total, que hago así y me cargo a todo Dios. Que te pasas corriendo el resto y para luego enfrentarte a Ardyn y sacando una fuerza de vete tú a saber dónde, porque no has sido capaz de enfrentarte a nada más porque eres un mierdas. No tenía sentido. O sea, ¿para qué haces un salto temporal donde se supone que va a haber un donde se supone que ha estado entrenando mentalmente para no sé qué? Para luego ser una piltrafilla cuando sales de la terrible, porque además yo fui con toda mi confianza. Es decir, bueno, vas a maldecir el momento en el que me he cruzado en tu camino, corriendo. Sobre todo después de la parte que veníamos, que era la segunda parte del juego, que era también una preciosidad, era muy bueno. O sea, de venir de la primera parte, que era como... Luego llegamos a la segunda parte, que era como... ¡Guau! Y luego llegó la tercera parte y ya fue... No sé cómo lo hemos hecho. Literalmente. O sea, literalmente fue terrible. Esto no estaba preparado. Una decepción. ¿Has hecho lo mismo que yo? Sí. Hemos hecho los mismos efectos de sonido. Fíjate. Bueno, en fin. La cosa es que, un poco para conclusión, los videojuegos también pueden tener hasta finalidades terapéuticas. Sí, hay videojuegos buenos. Sí, ya quitando lo de que hay videojuegos que literalmente... Es que se nos olvida también que son para entretener, ¿sabes? En plan, que son un gran entretenimiento. O sea, yo jugaba a Spyro ya no solo porque me flipaba Spyro, ¿sabes? Sino porque además me entretenía mucho ir por allí, lo de las vacas volando, todo el rollo. Ya no la trilogía de Spyro, sino Spyro Aerostale, creo que era. Creo que sí. Es que todos los de Spyro me gustan, la verdad. Bueno, entonces la cosa es esa, de que simplemente te gustaba el mundo, te gustan los colores. Cuando eres un niño, los colores te flipan. Te gusta volar. Sí, el bug del lago. Sí, el bug del lago que descubrí, que era darle al cuadrado para hacer... Espérate que nos pasamos el juego justamente por eso. El bug del lago, sí. Nos pasamos el juego en 15 minutos por ese bug. Bueno, me pasé el juego en que... Oye, no me quites... Tú solo estabas viendo, no te quito que... Perdona, pero en ese entonces yo también estaba detrás de las estrategias y jugaba también, aunque fuese a la par, y hacíamos también, ahora juegas tú, ahora juego yo. El día de los 15 minutos fue literalmente súper random. Ese día no. O sea, ese día me pasé el juego porque fue la cosa más random del mundo. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, sí, que los videojuegos al final también se nos olvida que son eso, simple entretenimiento. Y al igual que todo, si le das un uso... pues, ¿cómo decirlo? Un uso exagerado, un uso no responsable, pues todo en muchas cantidades es demasiado, por decirlo así. Entonces... Muy bien dicho. Sí, entonces, o sea, te puede gustar el azúcar, pero si tomas cantidades ingentes de azúcar, vas a tener un problema. Pasa lo mismo con todo, y con los videojuegos igual. Si demonizamos a los videojuegos es básicamente porque no conocemos a los videojuegos. Sí, porque es lo que no existe tampoco un uso responsable, o sea, ahora... las empresas, un poco la gente que entiende, sí que está diciendo pues cosas de mirad, esto es así, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, que nos interesemos por ese mundo ya es parte de cada uno.
Si es lo que estaba diciendo, es que ya no es solo que haya videojuegos educativos, que a lo mejor son los que más se conocen en plan de... Sí, como el que Dibu, ayuda a ¿cómo los era? chavales. A Dibu, Dibu. sí, a Dibu, O sea, Guille. sí, justo. O sea, ya no es que haya también videojuegos educativos, es que también hay videojuegos terapéuticos, también pueden ayudar a la gente. Sí, el nuevo que han hecho para que los chavales entiendan cómo es el cáncer y tal, sí, Sí, por ejemplo. y ya ni siquiera eso, incluso para desestresar. O sea, también hay juegos de meditación. O sea, hay ahora muchísimos tipos de juego. Anda que no hay gente ahora que está cogiendo justamente la Switch para cogerse, o sea, para hacer fitness y cosas así en Bueno, casa. yo de pequeña me cogí el juego de Freerunner para simplemente, pues eso, ser un freerunner, ¿sabes? En plan, era tal cual, el Tony Hawk Pro Skater 3 y tal, ¿sabes? Claro, No sé. entonces es como, tenemos que también quitarnos esa idea, porque al final también hay que darle mérito a lo que se merece, y es que los videojuegos también han sido un boom en la tecnología, en muchos sentidos. Muchísimos sentidos. O sea, a nivel de evolución. Sí, y la cosa es que no va a parar. No sé qué espera la gente que dice, es que los juegos son malos. Y es como, hija mía, la industria, hija mía, hijo mío, la industria no se va a parar solo porque tú digas patata. De hecho, creo que ya se ha demostrado lo contrario. O sea, comparamos el Final Fantasy VII de 1997 con el de ahora, con el remake, y es como, es que eso no habría sido posible si no fuera una saga súper querida y la industria del videojuego no fuera de las más influyentes hoy en día. Para que quede claro, todos sois hijos e hijas de Ainhoa. ¿Qué? De Noa. Porque has dicho hijos míos, hijas mías. Ah, no, pero me refería, era una forma, Así era que, una, gente, era una forma de hablar, era una forma de decir, gente vamos en a ver, general, alma mía, alma, cariño mío. bonita, preciosa, princesa. No, princesa no. Estoy traumatizada. ¿Por qué? Princesa en las comunidades. Ah, ya, Ana y mía, sí. Ya. Bueno, un tema para otro día. Sí, eso es otro tema Ajá. en el que no nos vamos a meter. Bueno, entonces la conclusión es esa. Todo es bueno todo es bueno mientras no le des un uso excesivo. Apuntad. De hecho, los videojuegos lo único que han traído en sí, sobre todo a nosotros como sociedad, es un avance tecnológico Ahí está. flipante. Otra cosa es que estemos loquísimos y ahora, por ejemplo, se hayan inventado las primeras gafas de realidad virtual que te pueden matar. ¿Sabes? Es que también Pero la gente ¿a está muy quién loca. se También... le ocurre? Ya, pero es que también, es que la cosa es que también estudiamos cómo crear zombies y dinosaurios y nadie dice nada de eso. Y es como, pero tú no has visto Zombieland o Jurassic Park. Pero es que O sea, no ¿tú no has aprenden visto de nada de Sao. zombies? No aprenden de Sao. O No, sea, no aprendemos. todo De el hecho, es mundo como que tendría que ver queremos Sao. imitarlo. No lo entiendo. No, ¿Para no, qué tampoco. quieres imitar a Sao? No, además es que dicen, no, sí, la tecnología. Y resulta que aquí han puesto 3 pinchitos que tienen como 3 explosivos chiquititos que, bueno, pues si mueres hace... Y es como pirupos. Y dice, super invento tecnológico. Y es como, literalmente has puesto 3 bombas ahí. ¿Sabes? Oh, Dios mío, que ¿Qué lo, que super invento tecnológico es ese? lo que me acabas de contar es literalmente que lo han cogido del anime de Lo Sao. han cogido de Sao, sí. O sea, Sí, los sí. mini explosiones en la cabeza, pero estamos locos. Sí, estamos loquísimos. Pero bueno, eso es otra historia. Pero de nuevo, culpa de los videojuegos, pues no. No, eso en concreto, en todo caso, sería culpa de un anime. ¿Sabes? Pero Bueno, es como y lo de los humanos. Claro, no. Y la cosa es, lo de los dinosaurios, pues culpa de Jurassic Park. Y O sea, bueno, lo de los zombies, culpa de cualquier película de zombies. ¿Sabes? Pero es que a veces te lo juro que es que los humanos en sí tenemos unas ideas en la Joder, cabeza ya te que es digo, que es como las para ideas de decir, pero vamos bombero. a ver. O sea, ¿de dónde lo has sacado? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Ideazas dime. de bombero. Bueno, el Frankenstein, lo de crear cosas, nada, culpa de Mary Shelley, de toda la Claro. vida, ¿sabes? O sea, ¿a quién se le ocurre crear Frankenstein? No le bastaba con Percy Shelley, con su marido que era poeta. No se podía quedar con eso, no, tenía que escribir Frankenstein la señora. Ya la vale. Es que... Culpables, todos los creadores. No, bruja. Además, bueno, es cierto que luego los creadores tenemos un pequeño sentimiento de culpa. Ah, cuando matas a un personaje. Sí. Sí, bueno, eso es otro tema porque ya se nos ha acabado el tiempo. Yes. Esperamos que os haya gustado este merodeando por los videojuegos. Y bueno, pues que hayáis disfrutado con nuestro podcast, que nos gustaría también saber las conclusiones que habéis sacado vosotros o cosas que también sepáis, opiniones, cosas así. Los que ¿Cuál es nos Victoria? veáis por YouTube podéis hacerlo por los comentarios, pero si no, nos podéis seguir por nuestras redes sociales, Ajá. cualquiera de ellas, si Ajá. es pues a nivel Podcast. profesional por ahí, si es personales, pues también, perfectamente. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy y nos vemos en el próximo Merodeando. Chao. Chao.